Pues vamos a terminar un poco con el tema que habíamos estado hablando los dos capítulos, bueno, los dos programas anteriores, que era sobre educación en casa, y qué mejor que traer nuestras ideas, pensar qué ventajas o desventajas tiene este tipo de educación, incluso las educaciones que hemos visto anteriormente. Y bueno, sí que comenté yo que iba a traer un poco de como de estadística o qué países eran legal o no legal, y la verdad es que os quería preguntar qué continente queréis saber en Europa, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, así, sí, por lo que nos atañe de cerca. Pues, por ejemplo, Bélgica dijimos que es legalizada la educación en casa. Países ilegales, Andorra. A ver, en Andorra todo lo que sea ir por libre les va bien, ¿eh? Estoy empezando por la A. Albania, Andorra, Austria. No, Austria es legal, es legal. A ver, vamos a ver. Croacia es ilegal. En Cipres es ilegal. Porque dijiste es que en España es alegal, ¿no? No está regulado, o sea, no es que sea ilegal. En España es efectivamente, o sea, es como está ahí en el limbo, no se sabe muy bien qué hacer, no se sabe muy bien cómo ponerlo, porque la Constitución te dice que la educación es obligatoria, pero no te dice dónde. Entonces ahí se puede jugar un poco con ello. ¿Y los países nórdicos en qué situación están? Pues, por ejemplo, Finlandia es legalizada, en Dinamarca es legalizada, con una serie de condiciones, por supuesto, pero está legalizada. En Islandia, por ejemplo, está legalizada, Irlanda también, ya. En Italia también. Hablamos de sitios más, de lo que yo pensaba. Rocío, y claro, dices, con ciertas condiciones, lo veo normal. Nadie dice que sea el viva la pepa, que haya unas regulaciones, lógico y normal, claro. Y bueno. Claro, pero lo importante es que al ser legalizado haces un control, que es un poco lo que yo veo aquí en Bélgica, que tú legalizas algo y haces que pues, el Estado controle a estas personas que deciden hacer la educación, ya sea con exámenes cada cierta temporada o con una asistencia social que te pide que hacer un dossier por cada familia hay un control, y eso es una forma también de crear estas estadísticas. En casi todos los países que está legalizado puedes tener un número certezo de personas que lo hacen. Entonces, bueno, pues... Pero pasa que ¿cómo garantizas, por ejemplo, estoy pensando que en Estados Unidos dijiste el otro día que estaba muy extendido, y estoy pensando, por ejemplo, que probablemente habrá familias pues, ultraconservadoras que no quieran tener un currículum estatal, y a lo mejor les enseñan, pues en vez de evolución, les enseñan... o sea, eso ¿cómo se puede llegar a regular? O sea, cuando hay una regulación hay un currículum mínimo que hay que seguir, ¿o? Claro, en Bélgica sí, tú tienes un currículum básico, y el examen que se tiene que acceder estos niños en estas edades, pues tiene pues lo básico de pues lo que a esas edades son necesarios en matemáticas, en lengua, en historia, es decir, cogen un poco lo que en el currículum académico estandarizado es lo que están viendo los niños. Y siempre legislado según el país, pues si es laico o no religioso, eso no lo tienen. Sí, que también es una tontería, ¿sabes? Que en España también pagamos colegios que les cuentan a los niños cosas de una mujer que salía de una costilla de un hombre, ¿sabes? Y construyen todo un sistema educativo en base a eso, o sea que... Rocío, al final en todos los países hay un momento del proceso educativo en el que tienen que pasar un examen que sí sea unificado, ¿no? Estando legalizado, sí. Sí, porque ese es el gran debate, y esa es la gran problemática, ¿no? De que todos estos niños que hacen educación en casa, la realidad es que cuando van a entrar ya a secundaria para luego acceder a la universidad necesitan tener ese título para que poder acceder a las universidades. Entonces, en un momento u otro tienen que legalizar su situación. O bien con educación o escuelas que se han creado para este tipo de personas que deciden hacer educación en casa, y han creado pues eso, plataformas online regidas por países mucho más flexibles en este tema, y dan esa titulación,
o bien se presentan a las instituciones de cada país y pasan su examen normal para poder acceder a la universidad con el título del país en el que se han presentado. Oye, pues y... para entrar a la universidad pues se van a la selectividad o se presentan en Italia al examen correspondiente de cada país. Eso ya ¿Qué querías preguntar, sí, me ha parecido que has dicho que es solo en primaria y luego la secundaria sí que es presencial. No, tú puedes hacer, vamos a ver, tú puedes hacer educación en casa, pues secundaria. Todo el recorrido, ¿no? Claro. Pero esto es un poco lo que hizo Pablo Casado, ¿no? Educación en casa. Sí. Y se hizo abogado, ¿no? Y Cifuentes, Perdón. En casa de otro, además. Sí. Y no, tú puedes hacer educación en casa pues de toda la etapa que, o sea, es decir, toda la etapa obligatoria de educación la puedes hacer donde tú quieras. Lo que pasa es que luego tienes que ir siguiendo ciertos exámenes y dependiendo si estás en un país que está legalizado, pues tienes que ir pasando esos exámenes. Por ejemplo, en Bélgica es a los 8, a los 12, a los 14, es decir, te van controlando cada cierto tiempo. Y tú, mientras vayas pasando esos exámenes, tú puedes hacerlo como tú quieras. Y luego ¿Es una cosa que os plantearíais alguno de los que tienen padres aquí? Si tuvierais la posibilidad laboral de hacerlo. Creo que no. ¿Alguno? No. Entonces, ¿Lo del homeschooling? Sí. Hombre, No, mira, yo tengo, o sea, si podemos hablar medio minuto cada uno de esto, yo, por ejemplo, cuando fui padre y tal, yo decía, bueno, pues cuando los niños son tan pequeños, total, ¿qué se les va a enseñar, ¿no? Con que les cuide, les cambie los pañales, le des el biberón, tal, pues le puedes tener perfectamente en casa. Hasta que ya le llevas a la guardería, te explican lo que hacen, ves día a día más o menos lo que han estado haciendo y dices, hombre, es que incluso cuando tienen meses, incluso cuando tienen solo un año, las profesoras de la guardería están súper formadas, tienen muchísimas nociones para estimularles el habla, el movimiento, la experimentación con las manos, los colores, los sabores, hacer cosas en grupo tal. Entonces, hay una corriente educativa que dicen que los niños tampoco conocen a más de 8 personas o reconocen a más de 8 personas y que tampoco necesitan ni siquiera esa estimulación temprana ni... Sí, por eso yo estoy con Igea, yo ya la guardería ya entendí que no era una guardería en el sentido de guardar, y que tenía unos estímulos, una educación, lo que dice que una pedagogía, una formación, unos recursos, un entorno, todo eso espectacular. Fijaros, yo creo ahí más que responde a un interés capitalista, en el sentido de que la fuerza laboral ha incluido también a las mujeres y esta sustracción de plusvalía cada vez más necesaria y que hace que necesitemos trabajar todos por salarios cada vez más bajos y teniendo cada vez menos tiempo, la guardería desempeña una función bastante importante y de hecho por eso creo que también es el nombre de guardería. O sea, sí, pero guarderías que por supuesto están muy bien formadas, pero que... Yo he tenido la experiencia contraria y justo eso, de querer quitar el término guardería y que es un centro educativo al final. Es mi experiencia. Y luego en primaria, por ejemplo, el año pasado con el confinamiento que tuvimos que hacernos cargo de los... Y ahí es cuando dices, mira, es que no tengo ni los recursos, ni la preparación, ni la paciencia. Eso, y ojo, y estás hablando, por ejemplo, tú, Chocoflin, que tú eres maestro, Lorena es maestra, Rocío es maestra, tal. O sea, los que todavía sois maestros, podéis a lo mejor coger y aplicar conocimientos vuestros nada el tiempo que pasa. En nuestra época todavía era muy típico lo de no entrar en el cole hasta los 6 años y estar con tu madre o normalmente era tu madre hasta los 5. O sea, y no es una generación, o sea, quitando Pablo Casado, no es una generación que tenga mayores problemas, ¿sabes? O Ayuso o Monasterio, ¿sabes? O sea, que no sé. No, pero yo creo yo soy de la línea de lo que decía Chocoflin hace un momento, que yo pongo el contraejemplo de lo que nos pasó el año pasado, que ya sé que no es homeschooling lo que hicimos el año pasado, sino que fue quedarnos con los peques el año pasado para haciéndonos cargo de lo que las maestras nos iban diciendo, pero sí que vi que bueno, que por lo menos sí, con esa preparación, o sea, que el contraejemplo, uno mismo no tendría ni idea porque no tiene la formación. Por supuesto, quien tenga la formación y quiera hacerlo, yo soy súper partidario de que y esto lo he defendido en diferentes foros, quien tenga la preparación, el tiempo, los recursos y la formación y las ganas de hacerlo, adelante con ello, claro que sí. Que monte un canal de YouTube y a ver si llega a 48.000 seguidores.
Yo no sé. Voy a dar algunos datos de ventajas y desventajas para ver qué oponíais. Ventajas: es una educación personalizada, es una educación mucho más creativa, es una educación donde realmente los niños hacen lo que quieren, sus actividades extraescolares las pueden hacer de una forma mucho más relajada, no con la presión del tiempo, es lo que realmente quieren hacer. Desventajas, pues la disponibilidad que los padres pueden tener o la capacidad que los padres pueden tener. Y en ventajas también había el que no se están exponiendo a que las evaluaciones sean por exámenes. En desventajas, que no se pueden sociabilizar como en otros entornos, y he recogido esas. ¿Qué opináis? A mí me parece importante sobre todo lo de socializar, porque al final te estás quedando con el currículum y pues, no lo sé, me parece, o sea, creo que si todos recordamos el colegio, al final lo que recuerdas es eso, las amistades que han salido, los tiempos de recreo, que también es currículum. Mucha gente ha tenido malas experiencias, o sea, que el bullying es una cosa muy presente, o sea, que también depende. Hay gente que si ha sufrido procesos muy traumáticos, si le hubieran dado la opción de hacer homeschooling, pues a lo mejor hubiera elegido. O sea, que... Mira, yo voy a poner un ejemplo aplicado a lo que yo me formé, que es la educación física. Yo cuando hice mi primer curso de monitor de fútbol sala, pues me parece que tenía 18 años. Y yo en ese momento decía, buah, como yo coja un equipo de benjamines, lo hago campeón, porque les cojo y les hago este ejercicio, les hago estos ejercicios de preparación física, les hago esto y lo otro. Llego al curso y te empiezan a enseñar metodología y te das cuenta de que todo lo que tú tenías en la cabeza eran aberraciones hacia los niños, o sea, cosas que eran totalmente contraproducentes, o sea, no se les puede hacer ejercicios de fuerza, no se les puede hacer ejercicios de velocidad, les tienes que hacer ejercicios de agilidad, de coordinación, de flexibilidad, tal, o sea, temas de táctica, ves que ellos no tienen todavía la capacidad conceptual para entender lo que es una defensa y por lo tanto tienes que hacer ejercicios de pares que se llaman, ¿no? A lo mejor de una pared o de simplemente seguir a tu marcador. Bueno, cosas que si yo me hubiera puesto sin ningún tipo de formación a entrenar a niños, pues probablemente pues me los hubiera cargado, les hubiera desanimado, les hubiera hecho algo que a lo mejor les hubiera dañado físicamente, ¿no?